¿Cómo controlar el temor? El temor o miedo es una emoción negativa que, aunque es algo natural en cualquier ser humano, debemos saber controlar para que no afecte nuestro día a día. El miedo paraliza, el miedo intimida, el miedo enferma. Entonces, ¿cómo controlar el temor? En uncomo.com te dejamos algunos consejos prácticos para dominar la mente y poder combatir esta sensación. Enfrenta tus temores. Para solucionar un problema primero tenemos que reconocerlo. Existen diferentes tipos de temores: temor a hablar en público, temor a volar, temor a subir en ascensor, temor a la muerte, entre otros. Reconoce qué es lo que tanto te preocupa y te causa temor para poder superarlo. Investiga e infórmate. Muchos temores son causados por la falta de información, como es el caso del temor a una cirugía o el temor a una enfermedad. No te escondas de tus miedos, enfréntalos aprendiendo más sobre el tema y quizás de esta forma podrás superarlo. Rechaza pensamientos negativos. No te acostumbres al temor, no te adaptes a la idea de que deberás vivir con esta emoción por siempre. Rechaza los pensamientos negativos. Cada vez que un pensamiento de temor aparezca en tu mente, di en voz alta: lo rechazo, y reemplázalo por un pensamiento positivo que lo contradiga. Habla en voz alta. Esta es la única manera de controlar la mente, por lo que, si un pensamiento de temor llega a ti, debes hablar en voz alta recordándote a ti mismo el motivo por el cual no debes temer. Si deseas leer más artículos parecidos a cómo controlar el temor, te recomendamos que entres en nuestra categoría de sentimientos. ¿Cómo superar el miedo? ¿Cómo superar el miedo? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo. Miedo al cambio, miedo al rechazo, miedo a situaciones. Pero muchas veces, nuestra reacción frente a este sentimiento no es la adecuada, y eso nos impide poder vencerlo. Cuando nos enfrentamos a una situación que nos genera miedo, en ocasiones solemos paralizarnos, escapar e incluso evitarla. Si consideras que tus miedos influyen considerablemente en tu vida, aquí te daremos algunas recomendaciones para que puedas vencerlos. Reconoce tu miedo. Es importante poder reconocer tu miedo para poder saber cómo actuar. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al fracaso, al ridículo, a ser rechazado? Piensa por qué aparece el miedo. Reacción frente al miedo. Trata de distinguir cuál es la reacción que tienes cuando te enfrentas a una situación de miedo. Puede suceder que quedes paralizado, que huyas, etc. Es fundamental poder identificar cuáles son tus reacciones. Piensa en las consecuencias. Evalúa las consecuencias que tendrías si te enfrentas a esa situación. Escribe los aspectos positivos y los negativos. Luego piensa si los aspectos positivos son más importantes que los negativos. Piensa, ¿qué es lo peor que te podría pasar si enfrentas el miedo? En función de esa pregunta, reflexiona si es tan grave como para no hacerlo. Confianza. Debes tener fe en ti mismo. Tú eres capaz de vencer cada situación, pero para ello primero debes confiar en ti y en tus capacidades. Debes considerarlo como un reto a superar para poder crecer y avanzar. Pensamiento positivo. Ser optimista es una de las claves para la superación personal. Es fundamental que el pensamiento positivo prime sobre el negativo. Acción. La principal forma de vencer el miedo es enfrentarnos a ello. Todo lo que pensamos como temeroso no es más que producto de nuestra mente. Debes enfrentarlo y darle un nuevo significado a la situación. Diferenciación. Debes tener en claro que el miedo es un sentimiento natural que muchas veces nos permite protegernos de peligros. Pero debes poder distinguir entre los miedos que incapacitan y los miedos naturales. Si deseas leer más artículos parecidos a cómo superar el miedo, te recomendamos que entres en nuestra categoría de sentimientos.